Vamos a estar aquí en el capítulo 15 que hemos estado estudiando. Ya lo leímos el capítulo prácticamente más de una vez. Vamos a ver algunos versículos en este capítulo 15. Y vamos a hablar más o menos de lo que hemos estado hablando. El hermano Lucas, ¿verdad? El hermano José Mario predicó la semana pasada, la semana anterior creo el hermano Lucas. Hemos estado hablando, estuvieron hablando ellos de lo que es la gracia de Dios, como hemos cantado esta noche. Y queremos, dijéramos, remachar un poquito más esto, porque realmente, hermanos, este es un punto sumamente importante en la vida de la iglesia, ¿verdad? Lo que pasó aquí en el capítulo 15, lo que algunos le llaman el primer concilio de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia que ocurrió aquí en el capítulo 15, allá en Jerusalén. Vamos a leer los primeros versículos nuevamente. Dice que entonces algunos que venían de Judea, ¿verdad?, a Antioquía, acuérdense en el capítulo 13, cómo la gracia de Dios se derramó, se mostró ahí en Antioquía, cómo la iglesia ahí se desarrolló, cómo la iglesia maduró, creció. Y entonces dice que venían de Judea ahí a Antioquía. Algunos hermanos, algunas personas, dice, enseñaban a los hermanos esto: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, les decían, no podéis ser salvos. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, dice, no pequeña con ellos. Fue algo acalorado, ¿verdad? La discusión que tuvieron. Dice, entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, porque estas personas venían de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén supuestamente, y llegaron a Antioquía supuestamente en nombre de los apóstoles y en nombre de los líderes de la iglesia en Jerusalén, que dijéramos era como la iglesia mamá, ¿verdad?, de la iglesia en Antioquía. Y estos hombres, estas personas llegaron diciendo que iban en nombre de la iglesia, en nombre de los apóstoles, en nombre de los ancianos del liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Y entonces eran bien enfáticos en su enseñanza en decir, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y Pablo y Bernabé dice que tuvieron una discusión no pequeña con ellos, y entonces se dispuso que fuesen allá. Versículo 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y contando la conversión de los gentiles, y causaban, dice, gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y les dijeron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, dice, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario, decían, estaban convencidos de eso, que se circuncidaran y que se les mandara a los hermanos, a los cristianos, a los creyentes, que debían guardar la ley de Moisés. O sea, todo el ritual, ¿verdad?, de la ley de Moisés. Ellos decían, es obligación, es necesario que hagan estas cosas. Ahora mire el versículo 11. Cuando estuvieron discutiendo, mire el versículo 11 lo que dijeron. Antes dijeron, creemos, que era lo que creían ellos, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Amén, hermano. De igual modo dice que ellos, o sea, lo que Pablo está diciendo aquí, Bernabé y los que estaban defendiendo la doctrina, ¿verdad?, lo que estaban diciendo es que tanto los judíos como los gentiles, ambos, ¿verdad?, iban a ser salvos de la misma manera.
Porque hermano, solo hay una manera de ser salvos. Y Pablo lo dice aquí, ¿verdad? ¿Es por qué, hermano? Por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios. Solo hay una forma que las personas pueden ser salvos y ir al cielo. Por la gracia de Dios, sea judío o sea gentil, o sea santaneco. Todos, ¿cuántos santanecos vemos aquí, hermano? ¿Cuántos capitalinos? Hay algunos que nacimos quizás o nacieron en San Salvador. Hay argentinos aquí, ¿verdad? ¿De qué otro lugar hay, hermano? No importa, ¿de dónde, verdad? De Argentina, de Chile, de Santana, como decimos nosotros, o de San Salvador, o de donde sea. No importa de dónde el origen de la persona, sus creencias que haya tenido, su religión que haya tenido, sus prácticas religiosas que haya tenido, todos pueden ser salvos solo de una forma. Solo hay un camino, dijo Jesús. La única manera de ser salvos es por la gracia de Jesús. Y no hay que añadirle nada, ¿verdad? No hay que añadirle nada más. Es lo que estaban ellos peleando, estaban discutiendo, estaban defendiendo. Que solamente por la gracia de Jesús seremos salvos, dice. De igual modo que ellos. Entonces, hermanos, el punto aquí en el capítulo 15 y en este concilio es lo que podemos ver en todo esto, es que la sana doctrina, hermanos, y ese va a ser nuestro título, ¿verdad? Lo vamos a ver ahí en la pantalla. Vamos a hablar de lo vital, ¿verdad? ¿Vitales de qué, hermano? De vida, de importancia, es de vida, lo vital, lo indispensable de la sana doctrina. Ese era el conflicto aquí. El conflicto era sobre la doctrina. Y Pablo y Bernabé, que fueron los primeros, y luego todos se unieron a esa causa, ellos comenzaron a discutir y a defender y a pelear por la sana doctrina, porque se conservara la sana doctrina, ¿verdad? ¿Y por qué hicieron ellos eso? ¿Por qué dice que si Pablo y Bernabé tan mansos que eran, hermano? Si ellos no discutían, Pablo le había enseñado a Timoteo que no anduviera discutiendo. ¿Y por qué discuten así tan, dijéramos, acaloradamente por esta situación? Porque, hermano, la sana doctrina es algo vital, ¿verdad? La sana doctrina es algo vital. Es algo de vida o muerte. Es algo con lo que no podemos discutir. Es algo que no podemos negociar. Es algo que no podemos admitir otra cosa en medio de la iglesia. Y usted no debe de admitir otra cosa en su vida, en su familia, en su casa. Es algo con lo que no podemos jugar. La sana doctrina. Entonces, hermano, es tan vital esto que debe de ser la preocupación principal de los pastores. Esto es debe de ser la preocupación principal de los pastores. Más que cualquier otra cosa en la iglesia, la preocupación vital de los pastores, la preocupación principal de los pastores debe de ser la sana doctrina, que haya sana doctrina. Por eso dice que hubo una discusión no pequeña con ellos, porque no era algo que se podía dejar pasar. Ellos, Pablo y Bernabé, hermanos, dejaron, dijéramos, todo para ir y atender este asunto, ¿verdad? Armaron viaje y se fueron para Jerusalén, dejaron la iglesia en Antioquía. Fueron comisionados ellos y otros hermanos, otros líderes ahí en Antioquía para que fueron, y ellos dejaron la iglesia en Antioquía y fueron a atender esto porque esto era de suma importancia.
Y era de tal importancia que dejaron todo, pudiéramos decir, para ir y atender esta situación. Porque esto debe de ser la preocupación principal de los pastores. Todos los ancianos, leímos ya, en Jerusalén, los apóstoles, todos ellos, dice, se reunieron para discutir este problema, porque esto es de vital importancia en medio de la iglesia y debe de ser la preocupación principal de los pastores. Hermanos, esto porque la doctrina, hermanos, la doctrina es el alimento, ¿verdad? La palabra doctrina, si lo traducimos así o damos un sinónimo de doctrina, es enseñanza. Pero es la enseñanza, dijéramos, doctrina es la enseñanza estructurada, ordenada. Esa es doctrina, es enseñanza, pero no una enseñanza así a la ligera, sino una enseñanza estructurada, ordenada, bien definida, ¿verdad? Bien parametrizada, dijéramos, y a eso se le llama doctrina. Esa es la doctrina, es la enseñanza ordenada y bien definido, dijéramos, los puntos y las situaciones. Entonces, hermanos, la doctrina es la comida, es el alimento, ¿verdad? Y los pastores somos como el ama de casa, ¿verdad? Como la mamá en la casa, ¿verdad? Las mamás andan inventando a veces darnos los mismos frijoles, pero a veces nos los dan parados, frijoles parados, ¿verdad? A veces nos dan frijoles acostados, otras veces nos dan frijoles molidos, otras veces nos dan frijoles machacados, ¿verdad? Otros salteados, colochos, hasta frijoles borrachos nos dan. Esos frijoles no son muy cristianos quizás. Frijoles borrachos, frijoles buenos, pero son los mismos frijoles, claro, con diferentes sazones, condimentos, pero son frijoles, menos frijoles chucos, ¿verdad, hermano? Los frijoles chucos son peligrosos, ¿verdad? Los frijoles chucos son peligrosos. Menos frijoles chucos no nos dan nuestras mamás, pero ellos nos dan esa variedad porque ellos pues quieren de alguna manera pues deleitar nuestro paladar. Pero lo más importante para una mamá, una madre de familia encargada de la cocina en un hogar, lo más importante es la nutrición de la familia, ¿verdad? Una mamá no le da a sus hijos, en la mañana le da churritos y en la tarde le da tortillitas y en la noche, ¿qué, hermano? Quesitos, ¿verdad? Ese es el menú. ¿Qué le va a pasar a esos niños si la mamá le da ese menú? Se van a morir, se van a desnutrir. Y la doctrina es el alimento de la iglesia. Es con lo que nos vamos a nutrir, con lo que vamos a alimentarnos. Y claro, parte de la labor pastoral es a veces poner el mismo mensaje, ponerlo de una forma, otras veces de otra manera aquí, por allá, para que sea apetecible. Y es un trabajo, imagínense ustedes que cocinan y son madres de familia, saben que eso es un trabajo arduo. ¿Cuántas veces oí yo a mi mamá decir, ay, ¿cómo hago? Ya no hay o que darles, ¿verdad? Ya no hay o que darles, y es un trabajo arduo, eso de la cocina. Y algo así es, ¿verdad? Esto. Entonces, eso de la variedad, todo eso está bonito, pero eso es secundario aún, hermano. Lo más importante es que esos frijoles estén sanos, que no estén chucos, aunque sean frijoles parados, molidos, como sean, pero al final que sean buenos frijoles y que los frijoles ¿qué tienen los frijoles? Bastante proteína, ¿verdad? Hierro, proteína, todo eso que nos llegue y nos nutra y tengamos fuerza y tengamos salud. Entonces, hermanos,
Es vital porque de la doctrina, hermanos, depende la vida de la iglesia, la vida espiritual de la iglesia, la salud espiritual de la iglesia depende de la doctrina, ¿verdad? La doctrina es lo que nosotros creemos. Hay personas, y aún en la historia de la iglesia han habido épocas donde han habido personajes en la iglesia que han tratado de minimizar la importancia de la doctrina, como que no fuera algo importante, por los motivos que sean. Y nosotros pudiéramos minimizar la importancia de esto, pero como vemos en nuestro pasaje, esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque de ella depende la vida de la iglesia, la salud espiritual de cada persona, de cada hermano, y finalmente de la doctrina depende la salvación de nuestras almas. De la doctrina depende la eternidad, a dónde vamos a pasar la eternidad. Porque con la enseñanza, la doctrina que un pastor o los pastores podamos dar, podemos engañar a las personas haciéndoles creer que son salvas y tal vez no son salvas. Y eso sería lo más horrible, lo más tremendo que pudiera pasar. Imagínense los pastores, un pastor enseñándole a su congregación, pastores enseñando la palabra y haciéndole creer a la gente que son salvos, pero al final cuando el Señor venga y Él juzgue todas las cosas, resulte que no somos salvos. Y que nos desengañemos ya cuando el Señor venga. Qué terrible va a ser eso, pero eso es lo que le va a pasar a muchos. ¿No es cierto que eso dice la Biblia? Que el Señor les dirá, no profetizamos en tu nombre, porque en la iglesia nos enseñaron a profetizar. No echamos fuera demonios, porque en la iglesia los pastores nos enseñaron a exorcizar y a echar fuera los demonios. Y no hicimos esto en tu nombre, y no hicimos esto otro en tu nombre. Hicimos muchas obras. Fuimos muy activos en las cosas de la iglesia, en la obra de la iglesia. Pero ¿qué les dirá el Señor? Nunca los conocí. Qué tremendo va a ser eso. Imagínense dónde iremos a parar los pastores, como dicen las Escrituras. Que seamos culpables de eso, ¿verdad? Imagínense. Entonces esto es de vital importancia porque depende de la salud espiritual, la salvación de las almas, y por eso ellos no se quedaron pasivos, y por eso ellos dejaron todo, y por eso ellos discutieron no poquito, y movieron cielo y tierra, porque era importante y era necesario y era vital que se definiera la sana doctrina. Ahora, quiero que pensemos un poco, hermanos, esta noche en qué es la sana doctrina, porque a veces hablamos de la sana doctrina, pero el pasaje nos dice bastante de lo que es la sana doctrina. No vamos a ir mucho a otros pasajes por el tiempo, pero el pasaje mismo nos dice muchas cosas acerca de qué es la sana doctrina. Y yo espero esta noche que al irnos a nuestras casas tengamos más claro lo que es la sana doctrina y nos ayude a discernir que no es la sana doctrina. Amén, hermano. Entonces, si usted tiene discernimiento, ¿verdad? Si usted es catador de frijoles, y la mayoría de nosotros somos catadores de frijoles, ¿verdad? Porque de chiquitos nos dieron frijoles. La mayoría de nosotros, si nos dan frijoles ya, ¿cuánto han comido frijoles ahumados, hermano? Guácala, ¿verdad? Frijoles ahumados o frijoles chucos. ¿Cuántos nos hemos dado una cucharadita de frijoles chucos? La mayoría de nosotros. Pero nosotros, como desde chiquitos nos dieron frijoles, ¿verdad? Que cuando están ahumados, rapidito le sentimos. Ay, no, decir. Cuando nos dan frijoles pasaditos, ácidos, ¿verdad? Frijoles ácidos, ese, ¿verdad? Así,
frijoles ácidos, guácala decimos, ¿verdad? No, dice, uy, eso está arruinado, no lo tragamos, ¿verdad? O si usted le sirven frijoles ácidos así, hasta con nata, ¿verdad? ¿Verdad que ya han visto frijoles ácidos con nata? Y entonces le dan frijoles con ácidos y usted no se los traga. ¿Por qué no se los traga? Porque tiene discernimiento en su paladar, ¿verdad? Y usted sabe cuando unos frijoles están arruinados. Entonces, si nosotros entre más entendimiento tenemos de lo que es la sana doctrina, cuando escuchemos en la radio, cuando escuchemos en la televisión, ya no vamos a estar jugando, oyendo a ciertos personajes que no deberíamos de oír. Tal vez oírlos para bueno, saber las cosas que están pasando. O yo tengo, por ejemplo, el libro ahí en mi oficina de aquel libro de Tu Mejor Vida Ahora. Pero si usted me lo ve en la oficina, no vaya a pensar que yo soy admirador de Joel Osteen, ¿verdad? Si no tengo ese como tengo otros para saber, pero sabe, cuando yo quería saber, pues, porque es un bestseller ese libro, ¿verdad? Millones de copias vendieron, Tu Mejor Vida Hoy. Pero John MacArthur dijo de ese tema, si tu mejor vida hoy es hoy, quiere decir que vas para el infierno. Si tu mejor vida es hoy, vas para el infierno, pero si vas para el cielo, jamás puede ser tu mejor vida hoy, porque tu mejor vida es la que vamos a tener cuando el Señor regrese. Pero yo comencé a leer ese libro y sinceramente no pude pasar, creo, del capítulo 2, no lo terminé de leer, porque es tan, como que son frijoles ácidos, hermano. Sí, frijoles ácidos, frijoles chucos. No pude. Porque todo es conceptos de superación, ¿verdad? De superación y conceptos motivacionales. De eso se trata ese libro, para que sea tu mejor vida hoy. Motivación y ¿cómo se llama? Prosperidad, motivación y esas cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros discernimos lo que es la sana doctrina, hermano, rapidito usted va a captar y va a decir, no, hombre, este está hablando otras cosas. Como dijo el profeta, ¿verdad? Hay veneno en la olla. Hay veneno en la olla. Hay muerte en la olla, dijo. ¿Por qué? Porque no era sana doctrina. Cuando no es sana doctrina, entonces, hermano, la sana doctrina es la enseñanza que se centra en la fe y en la gracia de Dios. Es bien sencillo. Esto no es complicado, es lo más sencillo que podemos hablar. La sana doctrina es la enseñanza que se centra en ¿qué, hermanos? En la fe, en Jesús, por supuesto, y en la gracia de Dios. En la fe se centra, es la enseñanza que se centra en la fe y en la gracia de Dios. Esa es la sana doctrina. En otras palabras, la sana doctrina es la enseñanza del Evangelio. La sana doctrina es el Evangelio. Esa es la sana doctrina. La gracia de Dios, la fe en Jesús. En Hechos, ahí mismo en Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 24, Pablo dijo estas palabras, Hechos 20, 24, ahí adelantito. Dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Le estaba hablando a los líderes de la iglesia en Éfeso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Y cuál era el ministerio? Dice, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces la sana doctrina es el Evangelio de la gracia de Dios. Esa es la sana doctrina. Si usamos el púlpito para otras cosas, bueno, hay que enseñar un poquito a veces quizás de muchas cosas, pero la sana doctrina es
es el evangelio de la gracia de Dios. Ahora mire, si volvemos al capítulo 15, veamos algunas ideas de lo que es la gracia de Dios, porque bien fácil decir la gracia de Dios, sí, pero profundicemos un poquito en esto. Capítulo 15, versículo 9, mire lo que dice el versículo 9. 15, versículo 9. Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, entre los gentiles y los judíos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Número uno, que la gracia no hace diferencia entre las personas. La gracia de Dios no hace diferencia entre las personas. No hace diferencia entre una persona y otra. La gracia de Dios, cuando estamos hablando de la gracia de Dios, cuando nuestra doctrina tiene que ver con la gracia de Dios, cuando vivimos la gracia de Dios, hermano, no vamos a hacer diferencia de las personas. Amén, hermano. Es sencillo, pero es profundo, ¿verdad? Pero allá Santiago corrige a la iglesia y le dice: cuando vienen a la iglesia alguien con un gran anillo y con ropas no sé cómo, ustedes, les dice Santiago, los reciben con gran amor y hasta les ofrecen las primeras sillas. Pero cuando entra alguien andrajoso, ni siquiera lo saludan. ¿Estaban viviendo la gracia de Dios esos hermanos? No estaban viviendo la gracia de Dios. ¿Por qué no estaban viviendo la gracia de Dios? Porque no les estaban predicando la gracia de Dios. Les estaban predicando otras cosas. Pero cuando los hermanos, cuando la iglesia, cuando nosotros hacemos en nuestro corazón diferencia entre una persona y otra, es porque no estamos viviendo la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no hace distinción entre las personas. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Porque la gracia no mira personas mejores y personas peores. La gracia no mira personas de primera clase y personas de segunda clase. La gracia de Dios no funciona así. La gracia de Dios no hace personas con más méritos y personas con menos méritos. La gracia de Dios no hace distinción entre las personas. La gracia de Dios no ve personas más pecadores y personas menos pecadoras. Este es más pecadora que aquella. Esa no es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no hace distinción entre las personas. Si usted ve que un hermano hace distinción y si usted mismo es víctima de una marginación o distinción de un hermano, usted entienda que ese hermano o no le han enseñado, no les hemos enseñado la gracia de Dios, o no ha entendido lo que es la gracia de Dios. Y por eso se comporta de esa forma. Pero la gracia de Dios no hace distinción entre las personas, está diciendo Pablo. Ni dice este es más grande o más pequeño, más pecador, menos pecador. Este hermano es hermano de primera clase y este hermano es de segunda clase. Porque, hermano, la gracia de Dios derriba el orgullo humano. La gracia de Dios nos hace humildes. Si alguien, un hermano, si nosotros mismos, en la medida entre más orgullo tenemos, entre más orgulloso es un hermano, es porque menos ha conocido, ¿qué, hermano? La gracia de Dios. Por eso somos orgullosos. ¿Por qué alguien es orgulloso? Porque no ha conocido la gracia de Dios. Ha oído quizás, pero no conoce la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios derriba el orgullo humano. Nos deja iguales delante de Dios. La gracia de Dios nos deja iguales a todos delante de los ojos de Dios. El verdadero valor de una persona es el que Dios mismo nos asigna. Y la gracia de Dios nos ve a todos como iguales, nos ve a todos pecadores. Y si Dios le da a uno 5 talentos y al otro le da 1 talento, no es por el mérito humano, sino que ¿qué es? La gracia de Dios.
Es la gracia de Dios que a uno le da 5 talentos y a otro le da 2 talentos, pero es la gracia de Dios, no es el mérito humano. Porque delante de los ojos de Dios, todas las personas somos igualmente pecadores y todos somos merecedores del infierno eterno. No hay ni siquiera uno que busque a Dios, no hay ni siquiera uno bueno. No hay veneno de áspides hay en su lengua, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 3. Entonces delante de Dios todos somos igualmente pecadores y merecedores del lago de fuego, del castigo eterno, de la condenación eterna, y no hay absolutamente nada en ninguno de nosotros que nos haga tener más mérito delante de Dios que los demás. Amén, hermano. Esa es la gracia de Dios. Y no hace distinción entre las personas, dice. Pablo dice, Dios no hizo distinción entre judíos y gentiles. A ambos nos ha salvado de la misma forma. Y si usted lee el pasaje, dice cómo el Espíritu Santo Dios se lo dio a los gentiles. Pedro dice en el pasaje cuando estaban allá en la casa de Cornelio, ¿verdad? En la casa de Cornelio, cuando estaba allí Pedro, como el Señor derramó el Espíritu Santo en Cornelio, y si eran unos grandes gentiles, y ellos creían que solo los judíos, porque los judíos eran personas de primera clase y los gentiles eran perritos, ¿verdad? Perrillos, personas de segunda clase. Y cuando Dios trata a los gentiles igual que a ellos, dice, bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿Y cómo es la cosa? Es la gracia de Dios. Amén, hermano. Y eso significa, como dice el versículo 9 en la segunda parte, que solo por la fe se puede purificar el corazón. Solo por la fe se puede purificar el corazón. Solo por la fe. ¿Cómo es eso, hermano? Solo por la fe. ¿Cómo podemos tener más fe, hermano? ¿Haciendo algo podemos tener más fe? Bueno, solo hay una forma, dice, la fe viene por oír la palabra de Dios, pero no podemos comprar la fe o merecer la fe. La fe, dice Efesios capítulo 2, en los primeros versículos, la fe es un don, es un regalo de Dios. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, aumentanos la fe. Dice, solo por la fe se puede purificar el corazón. Una persona puede ser distinta, puede cambiar, no por su esfuerzo, no por algo que hizo, no por algún ejercicio religioso, no por circuncidarse, no porque trajo bastantes animalitos al sacrificio, no porque su porcentaje de asistencia a los cultos fue mayor, por eso va a tener más fe, aunque hay que congregarse. Pero el que nos congreguemos más tampoco nos da más méritos, porque solo podemos ser mejores por la fe, dice. Entonces, la enseñanza que se centra en la fe y en la gracia de Dios, o sea, en el Evangelio, esa es la sana doctrina. Ahora, miren el versículo 29, en el versículo 29, hermanos, del capítulo 15, ellos dicen esto, versículo 29, ellos, es lo que acordaron al final. Ellos dicen, no necesitan circuncidarse, pero vamos a recomendarles estas cosas, dice versículo 29, dice, ¿qué les recomendaban a los hermanos? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Esta es la conclusión de la carta que mandaron, porque la carta del versículo 23 a este versículo es la carta que ellos escribieron y llevaron allá a Antioquía, y ese es el contenido y esa es la conclusión. La despedida es pasarlo bien.
Pero la recomendación es que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de abogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Entonces, la gracia de Dios, hermano, fíjese, nos lleva, hermanos, a lo que Jesús dijo, en qué resumió él la ley. Dijo, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Amaréis a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, dijo, es uno semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas recomendaciones tienen que ver con esas dos cosas. Con esas dos cosas. Cuando dice, hermanos, abstenerse, dice, de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Por ejemplo, la carne. Pero Pablo, si no vamos a leerlo, pero usted puede leer en 1 Corintios 8, ¿verdad? 9, que Pablo les dice, todo lo que se sacrifica a los ídolos se lo pueden comer. Entonces, esto a lo que se refiere, como eran ciudades y gente pagana, se refiere más que todo cuando dice que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, es que cuando alguien sacrificaba algo a los ídolos, que se abstuvieran de comer de esas cosas, de participar de esas cosas. ¿Por qué? Porque si alguien los miraba participar de eso, iban a ser heridas sus conciencias, especialmente los judíos. Acuérdense, judíos y gentiles. Los gentiles eran paganos, los judíos pues tenían la religión judaica, el judaísmo. Entonces el conflicto era entre judíos que se convertían y gentiles que se convertían. Entonces la recomendación a los gentiles es que no participen de las cosas sacrificadas a los ídolos y que no coman, ¿el qué dice? Sangre ni cosas ahogadas. O sea que lo que ellos están recomendando básicamente es que ellos tengan cuidado con su dieta, pero la dieta relacionada con cuestiones religiosas. ¿Y por qué ellos recomiendan eso, hermano? ¿Qué es lo que ellos realmente están diciendo? ¿O qué es la preocupación de ellos? Que los gentiles, hermanos, no hirieran, pudiéramos decir, la conciencia religiosa de los judíos. Para un judío comer sangre era algo abominable, ¿verdad? Entonces un gentil, ellos, y Pablo lo enseña en otras cartas, ellos dicen, todo lo que venden en la carnicería podéis comer. Pero si un judío miraba a un cristiano gentil comiéndose una subpierna de cerdo ahí en el comedor ahí del mercado central, llegaba un hermano judío y miraba ya al hermano gentil que estaba ahí con una subpierna de cerdo, entonces el hermano judío iba a ser ofendido en su conciencia. Y entonces básicamente lo que ellos están diciendo es: amen a su prójimo. No se comporten de una manera que ofendan, que hieran la conciencia de los hermanos judíos. Mejor absténganse de esas cosas. Como dice Pablo, yo puedo comer todo eso que está ahí, pero no voy a comer porque va a venir un hermano que su conciencia es débil y me va a ver comiendo eso y se va a sentir mal, y yo no quiero herir a mi hermano porque lo amo. Amén, hermano. Entonces dice, vamos a abstenernos de estas cosas para llevar la fiesta en paz, por decirlo así. Vamos a abstenernos de esas cosas, dice, abstenerse de lo sacrificado, de sangre, de ahogado, todo eso que ofendía en la conciencia religiosa de los judíos. Y el otro aspecto, hermanos, tiene que ver con la vida moral, abstenerse de fornicación. Los 10 mandamientos definen lo moral, lo amoral y lo inmoral, ¿verdad? Entonces, cuando dice abstenerse de fornicación es llevar una vida moral, eso era lo que ellos deberían de procurar, o sea, guardar la ley en sus 10 mandamientos por amor a los demás, como un testimonio de que de verdad eran vidas de Dios, vidas que habían sido transformadas.
Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando la doctrina se desvía de la verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay una cosa que pasa siempre que nos está enseñando la gracia de Dios, cuando nos desviamos de la doctrina, de la sana doctrina. Y es lo que estaba pasando aquí. Cuando la doctrina se desvía de la verdad, ¿saben qué se evidencia, hermano? En que se le imponen cargas a las personas que ni los líderes pueden llevar, ni quieren llevar los líderes. Cuando no se está enseñando en una iglesia, cuando no se está enseñando la sana doctrina, la consecuencia práctica en la vida de la iglesia es que la iglesia, el liderazgo, le imponemos cosas a los hermanos, cargas que ni los líderes podemos ni queremos llevar, pero le ponemos cargas a la gente. Mire lo que dice. Leamos 2 versículos aquí. Versículo 10 y versículo 28. Mire, dice el versículo 10, ¿por qué, dice, tentáis a Dios? ¿Haciendo qué? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, dice, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Porque cuando no se enseña la sana doctrina, o sea, la gracia, la fe en el Señor, entonces lo contrario a eso es el mérito humano, se desarrolla el orgullo religioso, que es el peor que existe, ¿verdad? La soberbia religiosa, que es la peor que existe, porque hasta bomba se pone uno y mata a los demás. La soberbia religiosa y el orgullo religioso es lo peor que existe, porque uno tiene derecho a matar a los demás en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, le imponen un yugo, dice, sobre la cerviz, un yugo que nadie puede llevar. Versículo 28. Dice en la conclusión, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, lo que acabamos de leer. No hay por qué circuncidarse. ¿Por qué le vamos a poner el yugo de la circuncisión y que se tienen que circuncidar? ¿Por qué le vamos a poner a los discípulos esa carga? Están diciendo ellos. No es necesario. Pero cuando nos desviamos de la sana doctrina, entonces la iglesia en sus costumbres, en sus prácticas, ¿verdad?, le impone cargas a los hermanos, a los miembros. A eso es lo que y si usted mira, o sea, no es para tirar piedras, pero primero veámonos nosotros mismos, que usted no le esté poniendo carga a los hermanitos. Apenas van llegando y ya le está poniendo esto o lo otro, ¿verdad? Entonces dices, aquí dice, si no se pone tapadito, aquí no entra. Casi que si no se pone tapadito, no es salvo, ¿verdad? ¿O no, hermano? Me estoy inventando, ¿verdad? Y entonces decimos, no, si no hacen esto, está mal usted. Si se pone argollas, pierde la santidad. Las argollas le hacen quitar la santidad a usted. Si anda con argollas ya no es santa, ¿verdad? Solo Claus es santa. Santa Claus. Si hace esto, y entonces si ya alguien no, porque esas son las normas de la iglesia, y si alguien no hace eso, ya es marginado, ya es un hermano de segunda clase, ya es de segunda espiritualidad. Ya no clasifica, ¿verdad?
Si no usa camisa de tal forma, de tal color, si usa blue jeans, hermano, los blue jeans son del diablo, hermano. Y cosas así, hermano. Y entonces, vaya, le voy a hablar una cosa de nosotros, vaya, pero nadie se enoja, ¿verdad? Por ejemplo, solo una cosa para no. Por ejemplo, el desposorio. Nosotros, sin querer quizás, pero casi que una ley. Si alguien se va a desposar, tiene que hacer una fiesta, invitar a todos los hermanos y darles de comer a todos para hacer un desposorio. Y si no lo hace así, no sirve. Pero ¿y cuál es el principio del desposorio, pues, hermano? ¿Cuál es el punto el compromiso? Que el muchacho haga un compromiso serio con la muchacha, de que de verdad se van a casar, que no andan jugando. ¿Y de dónde viene eso? Porque bíblicamente hablando, alguien es novio a partir de un compromiso. Bíblicamente hablando, porque la iglesia es la novia ¿de quién? De Cristo. ¿Y desde cuándo la iglesia es la iglesia y es la novia de Cristo? Cuando la iglesia cree, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, pone su fe en Él, y entonces Cristo le recibe como parte de su pueblo, y a partir de ahí es parte de la iglesia, es parte de la novia. Por eso la iglesia es la novia. Pero si alguien no ha entregado su vida a Cristo, no ha dado profesión pública de fe, no se ha bautizado, no puede ser la novia de Cristo. Pero a partir del compromiso, la iglesia es la novia. Entonces, bíblicamente hablando, alguien es novio cuando se comprometen. Pero no necesariamente tenemos que hacer, y si no tengo pisto para invitar a todos y darles de comer, pero sí puedo hacer el compromiso, sí, y después les compartimos, ¿verdad? Un ejemplo, pero a veces hemos hecho una ley ya de eso. Y si no lo hacen como nosotros decimos bajo ese esquema, está mal hecho. Un ejemplo nada más. Pero la cosa es el principio, es la verdad. ¿Verdad? Espiritual, la verdad bíblica, el principio bíblico. Entonces, miren 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Y le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, les dice. Dice, ni que presten atención a fábulas y genealogías interminables. O sea, cuando hay diferente doctrina, es cuando queremos centrarnos en andar inventando cosas. Dice que fábulas, o sea, inventos de personas, de hombres. Usted sabe que la fábula es una historia ficticia, donde los animales hablan y dejan una moraleja. Y a la gente le gustan las fábulas, porque las fábulas son interesantes, y las fábulas son buenas porque dejan una moraleja, una enseñanza. Pero el Señor no nos ha llamado a los pastores a que prediquemos fábulas, aunque sean fábulas bíblicas, ¿verdad? A que prediquemos interminables genealogías, o sea, entrar en profundidades, como dice Pablo a los colosenses, que tienen la mente hinchada, ¿verdad? Vanamente hinchados por su mente carnal y quieren explicar cuestiones de ángeles y entonces hasta congresos de profetas y apóstoles y un montón de cosas, pero son invenciones, imaginaciones de hombres vanamente hinchados por su mente carnal y que inventan cosas y profecías y cosas y andan queriendo encontrarle la cuarta pata al gato, hermano, o la tercera o la quinta, no sé. Y entonces la quinta pata al gato es la cosa, ¿verdad? Pues sí, imagínense, ya ve que uno se confunde. Entonces, hermano,
Eso es lo que está diciendo, diferente doctrina. Dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables, porque la enseñanza, la doctrina cristiana, la predicación no debe de estar basada en fábulas, en enseñanzas morales, en moralejas que podemos dar, en consejos para la vida y esas cosas. La doctrina cristiana es el evangelio, es la gracia de Dios, es la fe en el Señor Jesucristo, y todo lo demás, es lo demás, hermano. Entonces mire, dice, genealogías interminables que acarrean ¿qué? Disputas, más bien que edificación de Dios, que es por qué. Por fe, así te encargo ahora, dice Timoteo, no vayas a caer en eso. Tú mantente puro, y usted puede leer toda la carta. Tú, Timoteo, mantente en la sana doctrina, no en diferentes doctrinas. Mantente en la gracia de Dios, mantente en la fe en Dios, que es la única manera en que la iglesia puede ser edificada, por medio de la fe. Y cuando dice edificar, ¿qué quiere decir, hermanos? Que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que los hermanos sean transformados, que hayan cambios profundos y verdaderos en la vida de la iglesia, que no sigan los mismos pecados en la iglesia, los mismos conflictos, los mismos pleitos, los mismos problemas, las mismas indiferencias, la misma pasividad, las mismas cosas como oraba el hermano Josué, viviendo para nosotros y no dedicándonos a las cosas que el Señor nos ha mandado. Y todas esas cosas, viviendo la misma vida. Han pasado 5 años, han pasado 10 años y somos las mismas personas. O sea, no hemos sido edificados, no hemos crecido. Y porque la única manera, porque Pablo lo que le está diciendo, que otra doctrina, otra cosa diferente, que se basa en consejitos, en fábulas, en moralejas y esas cosas, eso no cambia a las personas. Solo la fe en Dios, solo el evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. El evangelio puede cambiar nuestras vidas, solamente. Amén, hermano. Denle un aplauso fuerte al Señor esta noche. Entonces, hermano amado, tenemos que predicar el evangelio. Y tenemos que reevangelizar El Salvador. Primero reevangelicémonos nosotros. Amén, hermano. Y reevangelicemos a nuestros hijos, quizá, a nuestra familia, y reevangelicemos Santana, reevangelicemos El Salvador, y vayamos hasta lo último de la tierra. Pero era lo mismo que había ocurrido en los días de Jesús. Le voy a leer, ya el tiempo se nos fue. Se recuerda, pero usted conoce el pasaje. Entonces Jesús, voy a leer Mateo 23, Jesús le dijo a la gente, a sus discípulos, dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les enseñen, háganlo, guárdenlo. Pero les dijo, no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos hablan de orar, pero no van a la oración. Ellos hablan de esto, pero no lo hacen. Ellos hablan de ayudar a los pobres, pero no les ayudan. Mejor les quitan. Ellos hablan del diezmo, pero no diezman. Ellos hablan de esto y no lo hacen. Entonces dice el versículo 4, porque dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren, dice, se me perdí aquí, quieren moverlas. Antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos. Son otros intereses los que tienen, para que les digan rabí, para que les llamen maestro, para que les llamen padre, y para que sea reconocido por los hombres. O sea, solo es apariencia todo. Pero ¿qué le dice Pablo a los Gálatas? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. No dice pónganle carga a los hermanos, agarrar las cargas de él y llevarlas tú. Esa es la ley de Cristo, dice Gálatas 6:2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Por eso, hermanos, en la iglesia, en la Reforma, estableció el principio y le llamaron el principio de semper reformanda, le llaman, que quería decir siempre reformando. Quería decir la iglesia reformada y siempre reformándose por la palabra de Dios. Querían decir que siempre la iglesia debía de estar volviendo a la palabra, porque el corazón de todos nosotros es inclinado a esto que estamos hablando, a apartarnos, a vanas palabrerías, a fábulas, a genealogía, a andarle buscando la paja y tragarnos la viga, ¿verdad? Ese es el corazón humano. Y todos los pastores, todos los líderes, todos los hermanos, cualquier iglesia, su inclinación va a ser caer en esto que estamos hablando y apartarnos de la gracia de Dios y a imponerle normas y cargas y ponerle leyes a la gente y olvidarnos de la gracia de Dios, que es por fe, ¿verdad? Entonces ellos lo que querían decir que la iglesia debía de estarse volviendo a la escritura, y le llamaron a eso solo escritura. Si no es conforme a la escritura, pues no sirve. ¿Cómo se llama? Lutero le dijo al Papa en su cara y a todos los cardenales y a todos, les dijo, si ustedes no me convencen por las escrituras, yo no voy a cambiar de parecer. Solo la escritura. Quería decir que volver a la fe, solo fide, solo la fe. Volver a la gracia, solo gratia, decían ellos, solo gracia. Y volver a Cristo, solo Cristo, decían ellos. Y volver al propósito de Dios, que es su gloria, solo a Dios la gloria, decían. Y entonces, hermanos, tenemos que estar volviendo y estarnos regresando y midiendo todo lo que hacemos y todo, hermanos, a la luz de la sana doctrina, que la gracia de Dios, la fe en Dios. Hermanos, si no es por fe, hermanos, las personas no van a cambiar. Claro, si usted es un papá, tiene que ponerle ciertas normas a sus hijos. Pero si su hijo no experimenta la fe en Dios, cuando se van de nuestras casas, ellos van a ir a hacer su vida. Pero si la fe ha llegado a sus corazones, va a ser otra cosa. Claro, nosotros tienen que sujetarse, como dice, a las normas de la casa, pero si ellos no conocen a Dios, si la fe en Cristo no nace en sus corazones, todo lo que hicimos, que la escuela cristiana, Oasis, que a la escuela dominical, y teníamos los mejores maestros y la mejor iglesia, pero si la fe no ha nacido en ese niño, en ese joven, cuando se crece, va a vivir como un mundano. ¿Y quién puede darle eso solamente, hermano? Solo el Señor. No puedo producir fe en los corazones de mis hijos, aunque quisiera, pero no puedo. Tengo que enseñarles la palabra, pero tengo que esperar ¿en quién? En Dios. Pero cuando se nos olvida esto, nos apartamos de la sana doctrina y en que queremos, como dicen, a puro tubo, decía mi mamá, ¿verdad? A puro tubo, a puro. Y hasta entonces tratamos mal a las personas en la iglesia en vez de amar al pecador. Entonces agarramos piedra y empezamos a acabarnos al otro, cuando lo que deberíamos de hacer es otra cosa, ¿verdad? Mostrarle la gracia de Dios, el perdón, la misericordia. Pero empezamos a exigirnos y a mandarnos y a decir aquel que no sé qué, y a criticarnos y a mordernos y a un montón de cosas, porque nos hemos apartado de la sana doctrina, nos hemos apartado de la gracia de Dios. Pero mire la conclusión, y quisiera pedirle a los músicos si pueden venir. En el capítulo, ahí en el versículo 23 al 29, en la carta, ¿verdad?, que llevaron a la iglesia de Antioquía. Mire, terminemos aquí. Llevaron esta carta, en el versículo 23 comienza, dice, escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos, y ahí está el saludo, y ahí dice lo que decía la carta
hasta el versículo 29, cuando se despiden y dicen la carta, pásenla bien. Esa carta la llevaron a la iglesia en Antioquía. Los hermanos se habían quedado allá, ¿verdad? En la iglesia, en Antioquía, Pablo, Bernabé y los otros se habían ido a Jerusalén, y la iglesia estaba orando de seguro y preocupados, y quizá los hombres eran los más preocupados en la iglesia en Antioquía, porque ya sentía que los apóstoles llegaban con unas grandes navajas para circuncidarlos, ¿verdad? Yo hubiera estado preocupado, hermano, porque dicen que cuando circuncidan ya a alguien grande, pasa como una semana el hombre con unos grandes dolores, hermano. Yo hubiera estado preocupado. Y los hermanos estaban preocupados quizás y diciendo, ¿y cómo va a ser esto? Y si tenemos que circuncidarnos y a saber cómo estaba la iglesia. Pero cuando ellos regresaron y llevaron la carta y la carta habla de lo que hemos hablado esta noche. Entonces mire lo que pasó. Cuando ellos leyeron la carta en la iglesia, dice versículo 30, dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, dice que ¿qué pasó, hermano? Se regocijaron, dice. ¿Por qué, hermano? ¿Qué les produjo la carta? Consolación, dice. ¿Cuántos necesitan ser consolados, hermano? ¿Cuántos fallamos? Aunque sea de vez en cuando metemos nuestros lindos piecitos, hermano. A ver, los meto yo con mi esposita, ¿verdad? ¿Sabe qué quisiera yo cuando meto mis lindos piecitos con mi esposa? ¿Sabe? A veces, cuando ella quizá anda bien, llena del Señor, ¿verdad? Me dice, no te preocupes, amorcito. Yo te comprendo. Voy a orar por ti. Yo sé que el Señor no te... ¿Y qué siente uno cuando alguien le muestra misericordia, perdón? Uno recibe consuelo, la gracia. Claro, algunos abusan de eso, pero ese es otro tema. Algunos que son sinvergüenzas, como dice Pablo, se aprovechan de eso, pero esa es otra cosa. Pero a veces cuando mi esposita mete, ¿verdad? Y quizás me agarra a mí a saber cómo, y yo le salgo ahí, mire, con el gran machete, ¿verdad? Me la acabo, hermano. La hago picadillo, ¿verdad? Y la hago sentir que es una cucaracha, que no sirve. Pregúntele, yo un montón de veces le he hecho sentir así, ¿verdad? Porque se me olvida, ¿verdad? Se me olvida el mostrarle gracia a la persona. ¿Va? Si no queremos que la persona peque, que la persona... Pero, ¿y qué vamos a ganar con condenarla si ni Cristo la condena si se arrepiente, verdad? Entonces dice, cuando la carta la leyeron y hablaba de la gracia de Dios, de la fe en Dios, y que no era necesario imponerse esas cargas, que ellos las sentían pesadas, eso de circuncidarse, ellos recibieron consuelo, consolación, porque la gracia de Dios trae consolación, trae fe. Por eso esta noche, si usted está aquí, tú no le has entregado tu vida a Cristo. Las personas piensan que tienen que ir a arreglar su vida antes de poder venir a Cristo. Pero por eso Jesús les dijo, ¿verdad?, a las personas en aquellos días. Jesús les dijo, venid a mí, les dijo, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estaban cansados, estaban cargados, trabajados, estaban estresados, fatigados por todas las demandas y todas queriendo cumplir un montón de cosas, y estaban, pero Jesús les dice, vengan a mí, dice,
así trabajados, ven a mí así cargado, ven a mí así como estás, estaba diciendo Jesús. Trae tus cargas, pero tráelas a mí, trae lo que te carga, lo que te tiene trabajado, lo que te tiene fatigado. Eso aplica a los que no han puesto su confianza en Jesús, pero aplica también a nosotros que creemos en Él. Estamos a veces cargados y porque hemos fallado, porque las cosas no nos han salido bien y tantas cosas, pero el Señor nos dice, ven a mí, dice, yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a hacer descansar, dice, ven a mí. Ven, lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dijo el Señor. Pedro, ¿verdad?, escribe acerca de este Dios de toda gracia. Y hermanos, ¿qué tal si entonamos ese canto que entonábamos en el devocional, ¿verdad?, para terminar?